Buenos días, profesor. Este es el trabajo final de los alumnos Arroyo, Bolaños, Bruno, Rivera y Villanueva. Quien les habla es Delia Vanessa Bruno Benítez y voy a dar inicio a esta exposición. Este es el presente índice en la cual se detallan todos los temas, los casos y sobre todo el marco teórico que se presentará en este trabajo. En ese trabajo final se presenta el desarrollo de 4 casos propuestos por el docente sobre los cuales se van a realizar los cálculos y el análisis necesario en cada uno, siempre teniendo en cuenta los conceptos estudiados en el curso. Los objetivos son el cálculo de fuerzas hidrostáticas, el uso de ecuaciones de energía, el uso de los principios de similitud física e identificación de los números adimensionales, el diseño de una red de tuberías en el programa EPANET. Para ello es necesario conocer el marco teórico previo a la exposición de esos 4 casos. Para ello vamos a ver las propiedades de los fluidos, en el cual se presenta como la densidad, el peso específico, la viscosidad y la presión. Estas propiedades de los fluidos son esenciales para calcular los caudales, la pérdida de energía y el comportamiento del flujo de tuberías. Asimismo, nos van a permitir diseñar un buen sistema de tuberías que sean eficientes y seguros y que aseguren de esta manera un buen transporte adecuado de fluidos. Estas son las fórmulas en las cuales se van a calcular cada propiedad de fluido. Hay que tener en cuenta que en el caso de la presión hay 2 maneras de calcularla. Esto depende del tipo de fluido que tenemos, si es líquido o es gas. Si es líquido, se va a llamar presión hidrostática, que se calcula por el peso específico por la profundidad. Y en el caso del gas, la presión será absoluta y se va a calcular mediante esta fórmula usando la masa, el constante del gas, la temperatura y el volumen del gas. Debemos tener en cuenta también estos datos adicionales, que es el constante del gas del aire, la presión atmosférica y la relación entre presión atmosférica, la presión manométrica y la presión absoluta. La ecuación de continuidad es un principio fundamental que va a expresar la conservación de la masa de flujo de un fluido. Se va a expresar con el m y la masa de flujo es igual al área por la velocidad. En el caso de los líquidos, las consideraciones a evaluar para esta ecuación de continuidad es que tiene que ser un flujo permanente y es un flujo incompresible. Y en el caso de los gases, las consideraciones son que tiene que ser un flujo permanente y un flujo compresible. La hidrostática. En el tema de la hidrostática vamos a presentar el cálculo de las fuerzas hidrostáticas sobre 2 tipos de superficies. En el caso de la superficie plana, la fuerza hidrostática se va a calcular por el peso específico, por la profundidad del centro de gravedad y por el área. Y en el caso de las superficies curvas, se va a detallar mediante el cálculo de la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Y a partir de los cálculos de ambas fuerzas, se va a poder calcular la fuerza hidrostática, que es la raíz de la suma de cuadrados de la fuerza horizontal y la fuerza vertical. En el tema de dinámica de fluidos, vamos a evaluar el comportamiento de los fluidos en movimiento. Para ello, los conceptos previos que debemos de conocer es el caudal o gasto, que va a ser la cantidad de fluido que pasa por la tubería, que se calcula como velocidad por el área y sus unidades van a ser litros sobre segundo o metros cúbicos sobre segundo. El caudal másico, el flujo másico o el flujo de masa, también llamado, va a ser la cantidad de masa de un fluido que va a pasar por la tubería. Esto se calcula como la densidad por el caudal y las unidades son kilogramos sobre segundo.
En el caso de la ecuación de continuidad, de la misma manera se va a expresar la conservación de masa de flujo, teniendo en cuenta las consideraciones si se trata de un flujo líquido o un flujo gaseoso. Por otro lado, el flujo de tuberías es el movimiento del fluido en un sistema cerrado de tubos o conductos. Se va a analizar varios conceptos previos, como el número de Reynolds, que es un número que no tiene unidades, es decir, es un número adimensional que caracteriza el tipo de flujo del fluido. Se calcula como la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería entre la viscosidad cinemática. Existen tres tipos de flujo: laminar, de transición y turbulento. La diferencia de estos tres flujos se va a centrar en el valor del número de Reynolds que va a tener. En el flujo laminar se caracteriza por el número de Reynolds menor que 2300. En el flujo de transición, el número de Reynolds va de 2300 a 4200 y el flujo turbulento es mayor de 4200. Asimismo, visualmente se pueden observar en esas gráficas cómo va descendiendo esos flujos en el momento del ensayo. Asimismo, la pérdida de cargas entre tuberías lo vamos a determinar como la disminución de presión que existe en un fluido, y esto se debe a la fricción o a la pérdida por accesorios. En primer lugar, la pérdida de fricción se va a calcular como el factor de fricción por la longitud por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad por el diámetro de la tubería, y la pérdida por accesorios se va a calcular como el factor de pérdida de accesorios multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 por la gravedad. Respecto al análisis dimensional y semejanza hidráulica, vamos a tener en cuenta que esta es una técnica que usa las dimensiones físicas para identificar las relaciones y así simplificar algunos tipos de problemas, ¿no? Esa semejanza va a ser un principio que permite comparar el comportamiento que va a existir entre estos sistemas de flujo. Y finalmente, las bombas son dispositivos diseñados para transferir energía al fluido, aumentando la presión o velocidad. Este tipo de instrumentos es importante en un sistema hidráulico para generar la presión necesaria que permite el movimiento fluido del líquido a través del sistema. Respecto a las preguntas, la primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre densidad relativa y peso específico relativo? Bueno, la respuesta es que no existe diferencia entre ambos conceptos. Se va a cumplir que la densidad relativa va a ser igual al peso específico relativo y va a ser igual a la gravedad específica en un fluido. Los tres conceptos numéricamente van a ser iguales. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las condiciones que se debe cumplir para que el caudal de entrada sea igual al caudal de salida y si se cumplen todos los fluidos? La condición central es que no debe haber pérdida de fluido en la tubería, es decir, tiene que existir un flujo permanente en toda la tubería. Para ello se tiene que cumplir la ecuación de continuidad, que equivale a cuando el flujo de masa de entrada es igual al flujo de masa de salida. Las condiciones son que tiene que ser un flujo permanente. En el caso de los flujos líquidos, va a ser flujo permanente y flujo incompresible. Eso sucede cuando la densidad del líquido va a ser constante. Y en el caso de un flujo gaseoso, las condiciones son que tiene que ser un flujo permanente y un flujo compresible, es decir, existe variación en la densidad. Y esta condición no se va a cumplir para todos los fluidos porque necesariamente tiene que ser un flujo permanente. En el caso de que sea un flujo no permanente,
esta condición no se va a cumplir. La siguiente pregunta es, ¿para qué fue útil la ecuación de la energía en el proyecto? Debemos saber que la ecuación de energía es un sistema hidrostático y importante en este proyecto porque nos va a permitir determinar la distribución de las presiones o las fuerzas que hay dentro del sistema. Y va a ser importante también para el diseño y análisis de todas esas estructuras sumergidas, de bombas, turbinas y los sistemas de fluidos, en lo cual va a garantizar la seguridad y eficiencia. La ecuación de energía se presenta de esta manera, en la que vamos a tener comparación entre dos puntos dentro del sistema hidráulico. Lo vamos a usar para el caso número 4. Vamos a comparar dos puntos en la cual vamos a tener dos velocidades, velocidad 1, velocidad 2. Vamos a tener dos niveles de altura respecto a un mismo nivel de referencia. Vamos a tener dos presiones también identificadas como P1 y P2, el peso específico del fluido y la pérdida de carga HP12. Esa pérdida de carga está incluida la pérdida por fricción y la pérdida por accesorios, al igual que HB, que es la carga de la bomba, y HT, que es la carga de la turbina. Ambas cargas tienen unidades metros. Y esto va a depender de nuestro sistema. Cuando hay bombas, entonces usaremos HB y cuando hay turbinas, usaremos HT. Estos valores se van a determinar dentro del sistema. Ahora doy pase a mi compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Christopher Miller Royinocchio. En esta ocasión les hablaré un poco sobre el caso de hidrostática en este trabajo final. En este caso, nosotros hemos elegido un tanque de agua con una longitud de 4.80 metros y una altura de 2.90 metros. Además, esto se va a tener que sumar más la altura de la compuerta. El largo de la compuerta es de 1.20 metros y un ancho de 0.8. Además tiene un grosor de 0.02 metros. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero se va a hallar lo que es el H-raya, que va a ser igual a 2.90, que es la altura reconocible, más la mitad de la altura de la compuerta. En este va a ser coseno de 60 grados por 1.20 sobre 2. Vamos a tener como resultado 3.25. Luego vamos allá Y raya, que es igual a H raya sobre seno de 60, igual a 3.25 sobre seno de 60, reemplazando ya los datos, y nos va terminando como dato 4.02 metros. ¿Para qué vamos a hallar esto? Pues con esto vamos a nosotros realizar lo que es la distancia que hay entre el centro de gravedad con el centro de presión. Luego vamos a hallar lo que es la fuerza ejercida en la compuerta, que es igual a el peso específico multiplicado por H raya multiplicado por el área. En este caso, con el líquido del tanque es agua. Este va a ser 9810 multiplicado por 3.25 por 0.96, que es el área de la compuerta. Nos va dando como dato 30.61 kilonewton. Con respecto a la distancia, va a ser la inercia de la forma de la compuerta, que en este caso es rectangular, dividido sobre Y raya multiplicado por el área. Nos va dando como dato el 0.031 metros. Y finalmente tendremos que hallar lo que es la tensión. Acá podemos observar un DLC donde se está ejerciendo todo tipo de fuerzas en la compuerta. Tenemos el mismo peso de la compuerta descomponiéndose, la fuerza que está en el centro de presión, y la tensión que se está ejerciendo en el punto A. Luego de esto, lo que vamos a hacer es calcular el peso de la compuerta, dependiendo del tipo de materiales. En este caso tenemos la densidad de acero, que es 7800 kilogramos sobre metros cúbicos. Luego vamos a hallar lo que es el volumen de la compuerta, que va a ser igual para todas las compuertas de diferentes materiales, ¿no? En este caso es de 0.0192 metros cúbicos.
Luego vamos a multiplicar esto por la densidad del acero para nosotros poder hallar lo que es el kilogramo, que es la masa de la compuerta, que es 149.76 kilogramos. Luego finalmente vamos a hallar el peso de la compuerta en newton, solo que acá lo estamos trabajando en kilonewton. Nos va a dar dando como dato 1.47 kilonewton. Finalmente lo que se va a hacer es analizar los momentos ejercidos en el punto B. En este caso nos va a dar dato que la tensión va a ser de 17.64 kilonewton. Segundo caso, compuerta hecho de estaño. En este caso la densidad del estaño es de 7310 kilogramos sobre metros cúbicos. Va a ser lo mismo que el anterior. Vamos a tener primero que hallar el volumen, que es de 0.0192 metros cúbicos. Luego vamos a hallar la masa, que va a ser la multiplicación del volumen con la densidad, dándonos como dato 140.35 kilogramos. Luego vamos a hallar el peso de la compuerta, que es la multiplicación de la masa por la gravedad, y tendremos como dato 1.38 kilonewton. Aplicamos lo mismo, sumatoria de fuerzas de momento en B, porque tenemos la incógnita de T en el punto A, y tendremos como dato 17.46 kilonewton, ¿no? Lo mismo se realizará para el hierro puro, con una densidad de 78.77 kilogramos sobre metros cúbicos, con un volumen de 0.0192 metros cúbicos. Se van a multiplicar de nuevo, nos va a dar dato como 151.24 kilogramos, y finalmente se va a hallar lo que es el peso de la compuerta nuevamente. En este caso nos va a dar dato como 1.48 kilonewton. Se analizará de nuevo en la sumatoria de momentos en B, va a ser igual a 0, y nos dará como dato la tensión, que en este caso va a ser de 16.84 kilonewton. Finalmente la compuerta de aluminio, que es de una densidad de 2600 kilogramos sobre metros cúbicos, se va a realizar el mismo procedimiento. Se hallará primero el volumen, luego se va a multiplicar con la masa, con la densidad, dándonos como dato 49.92 kilogramos, y luego multiplicado por la gravedad para el peso de la compuerta en newton. En este caso se está trabajando nuevamente en lo que es kilonewton. Nos va a dar como dato 0.489 kilonewton. Nuevamente se va a hacer la sumatoria en el momento B igualado a 0, y tendremos como dato final la tensión, que va a ser 16.56 kilonewton. Bueno, acá se va a estar analizando en el cuadro los datos que hemos obtenido. En este caso podemos tener como datos extras lo que es el precio de los materiales. Por ejemplo, el precio más cómodo, más barato, podría decirse que es el estaño. Sin embargo, hay que tener la consideración de que las compuertas de estaño no se utilizan porque es un material que no resiste mucho, a comparación de un hierro, de un acero, de un aluminio o de un cobre. Lo que va a variar acá bastante va a ser el tema del precio. En este caso, si bien el aluminio es un componente liviano, actualmente en el valor de mercado está muy elevado el precio. Bueno, en caso del acero te va a salir 1.394 dólares, en el caso del aluminio 2.283, y en el caso de hierro puro 159.99 dólares. En este caso nos conviene comprar más el hierro puro porque tiene un valor más cómodo a comparación de los otros. Sin embargo, el peso es mayor. Si queremos ir por algo más liviano, sería el acero, ¿no? Pero es más caro. Acá tenemos lo que es la tabla de gráficas, donde podemos ver la tensión de cada tipo de... la tensión que se va a ejercer por cada tipo de compuertas de sus diferentes materiales. Finalmente vamos a hallar lo que es el esfuerzo que se está ejerciendo en la base del reservorio de agua. Tenemos como dato de que el volumen del reservorio es de 55.68 metros cúbicos.
y vamos simplemente a hallar el peso específico en este caso del agua, que va a ser igual a su peso, a su masa a su peso sobre el volumen, ¿no? Ya tenemos el valor de volumen, tenemos el valor del peso específico, simplemente se van a multiplicar y vamos a tener como dato que el peso de la compuerta va a ser de 546.22 kilonewton. Este dato además se va a tener que sumar más la compuerta para poder tomar un valor real del esfuerzo que se está ejerciendo en la base. En el caso del cuadro ya está indicado porque se ha sumado lo que es el peso de la compuerta más el peso ya hallado anteriormente. Podemos tener como resultado final que el acero es, en caso que la compuerta sea de acero, el peso total va a ser de 547.69 kilonewton. En caso de estaño es 547.60 kilonewton. En el caso del cobre es 546.71 kilonewton, disculpa, del aluminio. Y en el caso del hierro es 547.7 kilonewton. Acá se puede observar que el aluminio es el más liviano. Con respecto a las preguntas seleccionadas, se seleccionó las 10, 16 y 17. En el caso, ¿qué pasaría si la compuerta aumenta de peso? Pues lo que va a suceder con la fuerza del cable, simplemente no va a poder levantar la compuerta, ya que no va a tener la fuerza suficiente. En el caso de que la fuerza del cable llegue a igualar la compuerta y el peso de la compuerta, de todas maneras no se va a poder levantar, ya que al momento de hacer la sumatoria de fuerzas entre sí va a ser igual a cero, y para que pueda haber un movimiento sí o sí el cable va a tener que ser mayor. En la pregunta 16, el H raya en sí nos va a indicar simplemente la profundidad del centro de gravedad, y el Y raya va a ser la ordenada del centro de gravedad, ¿no? Esto tiene una relación trigonométrica. La importancia de calcular la fuerza hidrostática va a ser de suma importancia, debido a que este simplemente va a ejercerse en cualquier punto del tanque de agua. En este caso nosotros hemos hallado lo que es en el centro de gravedad, en el centro de presión. ¿Por qué hemos hallado en el centro de presión? Ya que ahí es donde se va a trabajar la compuerta en sí. En el caso de la pregunta 17, ¿por qué es importante seleccionar el tipo de material de la compuerta? Es muy importante, ya que vamos a tener que evaluar diferentes tipos de puntos. Por ejemplo, el tipo de material, el tipo de resistencia que va a necesitar la compuerta para que pueda aguantar esa fuerza hidrostática que hemos hallado. Luego va a estar el costo de la compuerta, porque existen diferentes tipos de materiales que pueden ser mucho más económicos y que resista, que tenga la misma resistencia que la otra compuerta. No la misma resistencia, pero sí la capacidad necesaria para poder aguantarlo. Y también está el tema del peso. Como vamos a ver, la base, la estructura que va a cargar el tanque de agua va a tener un límite, y no se tiene que sobrepasar ese límite, si no puede ocurrir cualquier tipo de accidente. Muchas gracias. Ante todo, profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Bueno, buenas tardes en realidad. Mi nombre es Mauricio Bolaños. Yo voy a exponer de mi grupo el caso 2, lo que ves el tema de mecánica y fluidos. Y bueno, voy a presentar la diapositiva para comenzar con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a exponer la parte de dinámica de fluidos y energía. Como podemos ver, el caso 2 trata de dos tanques, un tanque más elevado que el otro, y en el cual debemos llevar el agua que se encuentra en el tanque A hacia el tanque que está en la parte más alta, que es el tanque B. Esto sugiere que, bueno, vamos a utilizar una bomba, el cual el sistema así consta de un tramo 1, que es el tramo de succión, en donde hay una válvula compuerta antes de llegar a la bomba, y pasando la bomba hay una válvula check en el tramo de impulsión, el cual va a evitar que el agua, cuando la bomba deje de funcionar o pare, el agua retorne hacia la bomba, ¿no?
y también tiene como accesorios 2 codos adicionales para la impulsión en el sistema de impulsión de agua. Como datos tenemos de que en la tubería de succión tenemos la longitud 1, que es de 80 metros, y el material es de hierro forjado. Tendríamos un diámetro 1 de impulsión o el diámetro de entrada hacia la bomba, que es 8 pulgadas, y una constante 1 que vendría a ser de la válvula de compuerta, que es de 0.2. En el tramo de impulsión o en la sección de impulsión tenemos una longitud 2, que es de 120 metros, del material también hierro forjado. Tiene un diámetro 2, que es el diámetro de impulsión, de 6 pulgadas, y unas constantes 2 y 3, que son la constante 2 de la válvula check, que tiene una constante 2.5, y la constante 3 de cada codo, que es de 0.9 para cada una. En las tablas a considerar, de donde hemos considerado las válvulas, los factores, las constantes K, para los accesorios es de esta tabla, en la cual acá podemos ver que el K para la válvula de compuerta totalmente abierta es de 0.2, y el K para la válvula check o la válvula de seguridad, que es de 2.5, y la constante para los codos, que es de 0.9. Acá está codo 90 de radio corto. También podemos ver que la rugosidad absoluta que hemos considerado, según el material, que es hierro forjado, que lo hemos extraído del diagrama de Moody, de ese cuadrito que está en el diagrama, es hierro forjado y con una rugosidad absoluta de 0.046 milímetros. Entonces, para hacer los cálculos, lo hacemos por tramos. Tenemos el primer tramo, que es una tubería de succión. Calculamos primero la velocidad con un diámetro 1 de 8 pulgadas, el cual lo convertimos a metros, que es 0.2032 metros. El caudal 1, por datos sabemos que es de 40 litros por segundo, y lo convertimos a metros cúbicos por segundo, lo cual vendría a ser 0.04 metros cúbicos por segundo. Entonces, teniendo estos dos datos, usamos la relación caudal, que es igual a velocidad por área. Entonces despejamos velocidad, vendría a ser caudal sobre área, sobre el área de la sección de la tubería, lo cual nos da un resultado de 1.2335 metros por segundo, o si lo redondeamos a dos decimales, 1.23 metros por segundo. Tenemos el factor de fricción de Darcy, con lo cual para hallar este factor de fricción conocemos la rugosidad absoluta, que es de 0.046 milímetros, que tenemos por dato. La rugosidad relativa, para calcular la rugosidad relativa, sabemos que es la rugosidad absoluta sobre el diámetro expresado en milímetros, lo cual nos da que es 0.000226 el factor de rugosidad relativa. Este es adimensional, por eso no tiene unidades, y si lo redondeamos para poder utilizarlo en el diagrama de Moody, al inmediato superior lo redondeamos a 0.0004. También hallamos el número de Reynolds, que es también otro valor que necesitamos para utilizar el diagrama de Moody, en el cual sabemos que la velocidad de succión por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces tenemos la velocidad de succión, que es 1.23 metros por segundo, por el diámetro expresado en metros, 0.2032 metros, sobre la viscosidad cinemática del agua, que es 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, lo cual nos da un valor de 249.936, lo cual está muy por encima del valor de 4.200, lo cual nos indica que el flujo en la tubería de impulsión es turbulento. Entonces hallamos nuestro factor de fricción F en el diagrama de Moody. Entonces, si redondeamos este valor, 2.49, 2.5 sería por 10 a la quinta. Entonces, para llevarlo, acá tenemos el 10 a la quinta. Para llevarlo al inmediato superior tenemos que es el valor de 3, entonces 3 por 10 a la quinta, y proyectamos la línea, y como hemos redondeado para hacer la intersección con la curva a 0.0004, nos da que nuestro factor se encuentra por acá, entre el 0.015 y 0.02, lo cual, según diagrama de Moody, tendremos nuestro factor de 0.018. Ahora calculamos seguidamente la pérdida de cargas, cuya pérdida de fricción en la sección de succión
tenemos que nuestro diámetro 1 es 8 pulgadas, 0.2032 metros, la longitud 1, que es la longitud de succión, 80 metros, y nuestro factor F, que es 0.018. Asimismo, la velocidad ya calculada al inicio, que es 1.23 metros por segundo. Entonces, para hallar la pérdida por fricción en la succión, tenemos que hacer la fórmula, que es el factor F por la longitud por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el diámetro. Reemplazando estos valores con todos los datos que tenemos acá, tenemos que la pérdida por fricción es de 0.55 metros. También debemos hallar la pérdida por accesorios, ya que es necesario para poder hallar la pérdida de carga total en el tramo de succión. Entonces tenemos el valor K de la válvula compuerta, que es 0.2, cuyo es nuestro único accesorio que tenemos en nuestro sistema. Como podemos ver, nuestro único accesorio en la válvula compuerta. Entonces la fórmula es la pérdida por accesorios en la succión es el factor K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, reemplazando otros valores de velocidad, nuestro factor K y la gravedad, que sabemos que es 9.81, tenemos una pérdida por accesorios en la succión, en el tramo de succión, de 0.015 metros. Entonces, con esto podemos hallar nuestra pérdida de carga en la succión, o en el tramo de la tubería de succión, que es el tramo 1, de 0.565, que es la suma de las dos pérdidas, ¿no? Pérdida por fricción en la tubería y pérdida por accesorios. Ahora, con estos valores los tenemos ahí para poder más adelante usarlos para hallar nuestro cálculo para la bomba, ¿no? Ahora pasamos a la tubería de impulsión, en el cual, similar a los pasos anteriores, calculamos la velocidad, solo que el diámetro 2, que es el diámetro de salida o el diámetro de impulsión, es de 6 pulgadas. Entonces, convirtiéndolo a metros, sabemos que es 0.1524 metros. Nuestro caudal 2 también es 40 litros por segundo. Por la ecuación de continuidad, sabemos que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Entonces, 0.04 metros cúbicos por segundo es nuestro caudal de salida. Y con la relación caudal igual a velocidad por área, despejamos la velocidad y determinamos que nuestra velocidad en la impulsión es de 2.1928 metros por segundo, o 2.19. Calculamos nuestro factor de fricción de Darcy. Tenemos la rugosidad absoluta, sabemos que es 0.046 milímetros, y con ello calculamos la rugosidad relativa, ¿no? Que es la rugosidad absoluta entre el diámetro expresado en milímetros, lo cual nos da 0.0004, redondeando, ya que el valor real es 0.000302. Entonces, igual que antes, lo redondeamos al milímetro superior para poder utilizarlo en el diagrama de Moody. El número de Reynolds, de igual forma, sabemos que la velocidad en el tramo de impulsión por el diámetro 2, que es 6 pulgadas, sobre la viscosidad cinemática. Reemplazando los valores, tenemos un valor de 333.756, lo cual está muy por encima de del valor de 4.200. Entonces, el flujo en la tubería de impulsión también es turbulento. Y con estos valores vamos al diagrama de Moody, lo cual tenemos que hemos redondeado el 3.30, este valor de Reynolds de 333.756 lo expresamos en notación científica, que vendría a ser 3.33 por 10 a la quinta. Entonces ubicamos este 10 a la quinta y como es 3.33 lo redondeamos al inmediato superior para poder ubicarlo en la tabla. Entonces lo redondeamos a 4 y acá tenemos la línea 4 y nuestra rugosidad relativa, que es 0.0004, acá está la curva del 0.004, y en la intersección nos da que nuestro factor F es 0.0175. Seguidamente calculamos las pérdidas de cargas. Pérdidas por fricción. En la impulsión, ya sabemos que la fórmula es el factor F por la longitud, velocidad al cuadrado de impulsión sobre 2 veces la gravedad por el diámetro, lo cual es 0.0175 el factor F, la longitud en el tramo 2, 120 metros, la velocidad en el tramo de impulsión 2.19 elevado al cuadrado, por esta la fórmula, sobre 2 veces multiplicado por 9.81, que es la gravedad, y el diámetro 2, que es 6 pulgadas expresado en metros, que es 0.1524. Nos da una pérdida por fricción de 3.37 metros.
De igual forma tenemos la pérdida por accesorios. Tenemos un factor K, pero tenemos nosotros 3 accesorios en el tramo de impulsión. Como podemos ver, tenemos la válvula check y tenemos 2 codos. Entonces sumamos los 3 factores: 2.5 más 0.9 de un codo más 0.9 del otro codo. Por eso tenemos acá que nuestro factor K total es 4.3. La velocidad de impulsión 2.19 que ya calculamos, y nuestra pérdida por accesorios ya sabemos que es el valor de K por la velocidad de impulsión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces K 4.3 en el tramo de impulsión por 2.19 la velocidad al cuadrado sobre 2 por 9.81, lo cual nos da una pérdida por accesorios de 1.05. Y la pérdida de carga en el tramo de impulsión, que es la suma de la pérdida por fricción más la pérdida por accesorios, nos da 4.42 metros de pérdida de carga en impulsión. Ahora, para hallar nuestra demanda de la bomba, hallamos la pérdida de carga entre nivel 1 y 2 en el sistema, que vendría a ser HP1 y 2, y esto es la pérdida de carga en la succión más la pérdida de carga en impulsión. Tenemos la pérdida de carga en la succión, que es 0.565 más 4.42, que es la pérdida de carga en impulsión, lo cual nos da una pérdida de carga total de 4.985 metros. Entonces, para hallar la carga de la bomba utilizamos esta fórmula, en la cual se considera que el nivel ZA es 0, ya que se va a ser nuestro nivel de referencia, y la velocidad inicial también aproximadamente 0. ¿Por qué? Porque a medida de que cuando empieza a succionar la bomba, la velocidad con la que el agua empieza a descender es casi nula, entonces se aproxima al 0, por eso se considera también la velocidad 0. Entonces, teniendo sus valores en 0, hacemos los despejes y nos quedan los valores de HB, que es la carga de la bomba, a 0 más 80, que es nuestro nivel. Nuestro nivel lo tenemos acá. No se puso. Bueno, el nivel de arriba es 80, es el nivel más 80, y más 4.985, que es nuestra pérdida que hemos hallado acá, la pérdida por carga entre el nivel 1 y 2, que es la pérdida total del sistema. Entonces nos da una carga de bomba de 84.985 metros. Entonces hallamos la potencia útil, que es el peso específico del agua por el caudal por la carga de la bomba. Entonces tenemos 9810 Newton metro cúbico por el caudal, que es 0.04 metros cúbicos por segundo, y tenemos la carga de la bomba, que es 84.985 metros. Entonces tenemos una potencia útil de 33.348.11 watts, lo cual, para convertirlos a HP, o caballos de fuerza, o horsepower, lo dividimos entre 746, lo cual nos da 44.7. Y buscando una bomba comercial para esto, nos da que es de 50, tiene que ser una bomba de 50 HPs. También hemos hallado en los resultados la rapidez de cambio de nivel y el tiempo de llenado en el tanque B. Entonces sabemos que la sumatoria de caudal de entrada menos la sumatoria de caudal de salida sobre el área. El área en el tanque B es de 90 metros cuadrados. Tenemos un caudal de entrada 0.04 metros cúbicos por segundo, menos un caudal de salida de 0, porque consideramos que el tanque elevado en B está vacío. Entonces nos da una rapidez de cambio de nivel de 0.000444 metros por segundo. Y el tiempo de llenado, que vendría a ser la integral de 0 a 10 metros, porque tiene 10 metros la altura del tanque B, de un tiempo 0 a un tiempo 1, que es el tiempo de llenado de 0.000444, lo cual nos da un tiempo de llenado de 22.522.52 segundos, lo cual, si lo convertimos a horas, es 6.26 horas. Entonces el tanque B demora en llenar 6.26 horas hasta alcanzar una altura de llenado de 10 metros. Y seguidamente, esta es la bomba comercial que hemos
encontré en el mercado una bomba de 50 HP, la cual tiene una potencia necesaria para nuestro sistema, ¿no? Bueno, para concluir con la exposición, nosotros, vamos a responder 3 preguntas, en mi caso, de la parte que yo he expuesto, que es el caso 2. Y las preguntas serían las siguientes, ¿no? En el caso 2, dice, explique qué ecuaciones utilizó para determinar la potencia teórica de la bomba. Entonces, para calcular esta potencia teórica de la bomba, utilizamos la fórmula para empezar el rendimiento de una electrobomba, que es una potencia entre la potencia teórica. Y para hallar esta potencia teórica, sabemos que por criterio de diseño, este rendimiento de electrobomba debe estar entre el 75 y el 85% de su capacidad. Entonces, para el caso podemos escoger un 80%, en lo cual si dividimos nuestra potencia útil calculada de la bomba entre este 80% o entre este 0.8, nos da la potencia teórica de la bomba con la cual se debería hacer la adquisición o la búsqueda de la bomba, la potencia comercial que se debería requerir, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es, en el sistema del caso 2, explique por qué el diámetro de succión debe ser mayor al de la impulsión. Esto es debido a que a la hora de entrar de la tubería de succión, el ingreso a la bomba, si utilizamos un diámetro menor o muy menor, la presión en la succión podría ser muy alta, entonces podría generar una especie de golpe en la bomba. Y cuando recién se pone en servicio una bomba, es normal que en la tubería se tenga aire atrapado. Entonces, si utilizamos una presión muy alta, debido a una reducción en el diámetro, podemos causar que por golpe de ariete dañar la bomba y recién al inicio de la puesta en servicio, ¿no? Y en el caso del diámetro de impulsión, es un poco menor, un diámetro menor, porque justamente lo que queremos es, si vamos a tener el mismo caudal, vamos a tener una presión mayor al momento de que la bomba impulse el agua. Entonces la presión de salida va a ser mayor, entonces esto va a ayudar a que no haya un decaimiento en la presión de impulsión del agua, ¿no? Y la tercera pregunta es, explique el procedimiento para determinar el coeficiente de fricción para la tubería. Además de ello, indique qué representa HP. Bueno, HP representa lo que es la pérdida por fricción. No, o mejor dicho, la pérdida de carga, ya sea en la succión o en la impulsión. Y para hallar el factor F, que es el coeficiente de fricción F en la tubería, lo que hacemos es, en primer lugar, ya sea en la tubería de succión o impulsión, calculamos la velocidad en función al diámetro y al caudal, ya que la fórmula es caudal es igual a velocidad por área y la velocidad es caudal sobre área despejando, ¿no? Con este valor, mejor dicho, tenemos el valor de la velocidad. Seguidamente debemos hallar el factor de fricción de Darcy. Para hallar el factor de fricción tenemos la rugosidad absoluta, que lo sacamos del cuadro, que los cuadros nos dan el mismo diagrama de Moody, que para nuestro caso ha sido de 0.046 milímetros. Entonces nosotros primero tenemos que hallar la rugosidad relativa, que es dividir la rugosidad absoluta entre el diámetro expresado en milímetros. Y también necesitamos hallar el Reynolds, nuestro número de Reynolds, que es la velocidad de succión por el diámetro, ya sea en la entrada o en la salida, o en succión o impulsión, cualquiera de los casos, sobre la viscosidad cinemática del fluido, en este caso es agua. Entonces, teniendo la velocidad que hemos calculado, tenemos el diámetro en metros y tenemos la viscosidad cinemática, tenemos un número de Reynolds, y con este número de Reynolds nosotros podemos hallar e intersectar entre el encuentro entre el número de Reynolds y el valor que tenemos de la rugosidad relativa. Entonces eso lo intersectamos entre el valor del eje horizontal y el eje vertical, pero derecho, donde está la rugosidad relativa.
En esta intersección proyectamos la horizontal hacia el eje izquierdo, donde tenemos los valores del factor F. Entonces por Moody, ahí encontramos un valor el factor de fricción para la tubería bastante aproximado. Eso sería todo de mi parte respecto al caso 2. Gracias profesor, gracias compañeros, gracias a todos. Me despido. ¿Qué tal? Mi nombre es José Rivera Ortiz. Yo me voy a encargar de explicar el caso 3 de diseño de sistema de red de tuberías. Para comenzar, un concepto breve sobre lo que es el EPANEP. El EPANEP es un software de simulación hidráulica desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA. Se utiliza principalmente para modelar y simular sistemas de distribución de agua potable, permitiendo así a los ingenieros y planificadores analizar el flujo de agua, ¿no? La presión de las redes de tuberías, la calidad de agua y el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones operativas y de diseño, ¿no? Bueno, para comenzar, eh, pusimos algunos datos, eh, como la longitud de cada tramo, el diámetro de las tuberías que íbamos a poner en cada tramo, que en este caso en el tramo 1 pusimos 6 pulgadas, el tramo 2 2 pulgadas y en el tramo 3 4 y 5 las pulgadas 4, ¿no? Eh, el valor del C, la rugosidad, lo obtenemos de una tabla. En este caso, vamos a utilizar el material de PVC, eh, y tenemos pues el valor numérico de 140, ¿no? Acá lo pusimos en la tabla de arriba, rugosidad de Hansen-Williams, de 140. Bueno, para el diseño, ¿no? De la red de tuberías, primero vamos a poner los reservorios, ¿no? En este caso, nosotros hemos puesto 4 reservorios. eh, Después ponemos los 2 nodos de salida, ¿no? En este caso también nosotros optamos por ponerlos en el medio de los 4 reservorios. Después ponemos los tramos, ¿no? De las tuberías, que serían, bueno, hemos optado por 1, 2, 3, 4, 5 tramos con sus diferentes longitudes y diferentes diámetros. Bueno, después tenemos las tablas de los reservorios, que es que en sí nos da la altura en sí de los tanques, de los reservorios, que en este caso en el tanque 1 tenemos una altura de 75 metros, en el tanque 2 tenemos una altura de 60 metros y en el tanque 3 tenemos una altura de 80 metros. Bueno, y en el tanque 4 una altura de 55 metros. Eh, Después nos vamos a enfocar en las propiedades de cada elemento de la red, ¿no? Eh, Comenzamos con los reservorios, ¿no? Como dije en la tabla, le agregamos la altura en cada uno de ellos, el 4. Después vamos a poner las longitudes, diámetros y rugosidades de las tuberías. En este caso son 5, respectivamente. Después vamos a irnos, ¿no? A cambiar las unidades, ¿no? En caso estén de diferentes, ¿no? Nos dirigimos a las opciones de cálculo, cambiamos en caudal, vamos a trabajar en litros sobre segundos. Y bueno, en la ecuación de pérdida, vamos a utilizar Hansen-Williams, ¿no? Después vamos a agregar en sí el caudal de salida en cada nodo, que tenemos dos. En los dos respectivamente vamos a poner 15 litros por segundo. Y pues finalmente vamos a darle a correr al programa para así que nos dé los cálculos que requerimos, ¿no? Que es el cálculo del caudal. Eh, Acá podemos ver eh, el diseño, ¿no? Con sus caudales en cada tubería. Bueno, y acá tenemos una pequeña tabla, ¿no? Agregadas al caudal, que en el tramo 1 tenemos un caudal de 29,93 litros sobre segundo, en caudal 2 tenemos
En el tramo 2 tenemos un caudal de 2,62 litros sobre segundo. En el tramo 3 tenemos un caudal de 19,19 litros sobre segundo. En el tramo 4 tenemos un caudal de 6,45 y por último en el tramo 5 tenemos un caudal de 12,31 litros sobre segundo. Eso sería todo en lo que es el EPANET. En cuanto a las preguntas, bueno, yo he elegido José Rivera Ortiz, he elegido en la pregunta 7, que refiere a cuáles son las condiciones que se deben cumplir en un reservorio para determinar el tiempo de llenado o descarga. Para determinar el tiempo de llenado o descarga de un reservorio de manera precisa, es esencial contar con un flujo estable, contar con las condiciones de entrada o salida de flujo, de fluido, entender la geometría, ¿no? Como el área, longitud, altura eh, del sistema, asegurar la estanqueidad del reservorio, o sea, que no haya fugas, y considerar las propiedades de flujo, tales como la viscosidad y densidad de fluido, ¿no? La siguiente pregunta he elegido la 14. En el sistema del caso 3, ¿qué ecuación podría utilizar si no tendría el PANEC, ¿no? Bueno, considero yo que podría utilizar la ecuación para hallar el caudal, que es caudal es igual al área por longitud sobre el tiempo. Y bueno, en este caso no tenemos el tiempo. Si el caudal de entrada varía con el tiempo de llenado se calcula mediante la integridad del caudal, no, mediante la integral del caudal respecto al tiempo, ¿no? Eh, en la tercera pregunta tengo elegí la pregunta 22 en el caso 3, que fue lo más complicado en hacer el diseño y cuál es la importancia de utilizar el EPANEC en su diseño. Eh, yo creo que lo más complicado, por así decirlo, fue configurar correctamente todos los elementos de la red, ¿no? Como la tubería, los nodos, el reservorio, con cada una de sus propiedades específicas, como el diámetro, elevación, coeficiente de pérdida y capacidades, ¿no? Fundamental. Una configuración incorrecta puede llevar a resultados inexactos, ¿no? En el análisis hidráulico. Eh, eh, bueno, y como importancia, bueno, el EPANET es una herramienta prácticamente indispensable para el diseño y gestión de las redes de distribución de agua potable, ¿no? Proporcionando así capacidades necesarias para modelar, analizar y optimizar el sistema. Así, de esta manera podemos garantizar, ¿no? Una eficiencia operativa y una calidad en el servicio a los usuarios. Bueno, eso sería todo de mi parte, profesor. Muchas gracias. Paso a mi compañero. Continuando con la grabación en el punto 4, que es el caso 4, sobre el tema de análisis dimensional y semejanza hidráulica. Mi nombre es José Villanueva Patiño, con código U2022-14842. El análisis dimensional y semejanza hidráulica en la ingeniería civil es el estudio de los fluidos, el cual es esencial para diseñar y construir infraestructuras como sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado, presas y canales. La mecánica de fluidos nos proporciona las herramientas necesarias para comprender el comportamiento de los fluidos en reposo y movimiento. Dentro de este campo, el análisis dimensional y la semejanza hidráulica son metodologías claves que permiten simplificar problemas complejos mediante la reducción de variables y la creación de modelos a escala. Dentro de ello tenemos el objetivo general, el cual es desarrollar y explicar el análisis dimensional y la semejanza hidráulica en ingeniería civil para optimizar el diseño y la implementación de soluciones hidráulicas. Dentro de ello también tenemos 4 objetivos específicos, siendo el primero definir y diferenciar modelos y prototipos. Los modelos físicos y matemáticos, por ejemplo, ayudan a estudiar sistemas hidráulicos, mientras que los prototipos a escala real validan estos sistemas. El segundo objetivo específico es explicar los tipos de semejanza hidráulica, la semejanza geométrica, por ejemplo, cinemática y dinámica, en los cuales aseguran que los modelos a escala sean representativos de los prototipos reales. Como tercer objetivo específico tenemos aplicar el análisis dimensional, en el cual se aplica el teorema de Pi de Buchmann, el cual simplifica fenómenos hidráulicos agrupando variables en parámetros adimensionales. Y como último objetivo específico es resolver los ejercicios prácticos
en el cual se va a tener en consideración los dos temas a tocar, que es análisis dimensional y semejanza dinámica en sistemas de tuberías y pruebas experimentales. Dentro de ello tenemos también lo que son las definiciones claves. Por ejemplo, tenemos unos modelos físicos y matemáticos. Por ejemplo, los modelos físicos son reproducciones a escala de prototipos reales para experimentos. Los modelos matemáticos utilizan ecuaciones y algoritmos para describir el comportamiento hidráulico. Así también tenemos lo que es la semejanza hidráulica, en el cual se divide en tres: semejanza geométrica, que es la proporcionalidad en dimensiones. También tenemos la semejanza cinemática, que es la proporcionalidad en velocidades, y la semejanza dinámica, que es la proporcionalidad en fuerzas. Continuando con el ejercicio de análisis dimensional aplicado a tuberías, se pide lo que es calcular la velocidad del agua en un modelo. Se pide en primera instancia determinar la caída de presión en una tubería usando variables como la velocidad, diámetro, viscosidad, cinemática, longitud, rugosidad y densidad del fluido. Utilizando el teorema de Pide-Buchmann, se forman términos adimensionales que simplifican la relación entre estas variables. Como podemos observar, dándonos como resultado las respuestas, después de aplicar el teorema de Pide-Buchmann, tenemos Pi1, Pi2, Pi3 y Pi4, como se puede observar aquí en el PDF, en la página 36. Asimismo, continuamos con el ejercicio de semejanza dinámica, el cual nos pide calcular la velocidad del agua en un modelo a escala de una tubería. Utilizando la relación de semejanza dinámica, se determina que si la tubería real tiene un diámetro de 0.6 metros y una velocidad de 2 metros por segundo, la velocidad en un modelo a escala en 1.5 sería 0.4 metros por segundo. Y dentro de ello tenemos en las conclusiones que la energía de continuidad asegura un flujo constante en diferentes secciones de un conducto. El análisis dimensional y la semejanza hidráulica simplifican y permiten una comprensión precisa de los fenómenos hidráulicos complejos. Los modelos a escala, cuando se aplican correctamente, proporcionan resultados representativos y extrapolables a situaciones reales, ¿no? Asimismo, tenemos recomendaciones, el primero es asegurar un flujo estable y en régimen permanente antes de aplicar las ecuaciones de continuidad. También tenemos como segunda recomendación integrar el análisis dimensional como una herramienta estándar en el estudio de fenómenos hidráulicos. En general, este trabajo, en el caso 4, proporciona una visión general del análisis dimensional y la semejanza hidráulica, demostrando su importancia en la ingeniería civil para la optimización y validación de diseños hidráulicos. Asimismo, se tienen tres preguntas, los cuales se tienen que resolver. El primero es: ¿cuántos tipos de semejanza hidráulica existen? Y explique cada tipo. Actualmente existen tres tipos de semejanza hidráulica, que es la semejanza geométrica, como se ha explicado en la primera parte de esta exposición, la cual se refiere a la similitud en la forma entre el modelo y el prototipo, donde todas las dimensiones lineales en el modelo son proporcionales correspondientes a las dimensiones en el prototipo. También tenemos la semejanza cinemática, que asegura que los flujos en el modelo y el prototipo son semejantes, es decir, los patrones de velocidad y las trayectorias de la partícula del fluido son similares. Y como última semejanza hidráulica tenemos la semejanza dinámica, el cual se refiere a la similitud de las fuerzas entre el modelo y el prototipo. Esto implica que las fuerzas relevantes como la inercia, la viscosidad y la gravedad se mantienen en proporciones equivalentes. La segunda pregunta a responder es: en el caso 4, explique un ejemplo de la semejanza hidráulica. Por ejemplo, en el diseño de una presa a escala reducida, para estudiar su comportamiento ante diferentes caudales de agua, es crucial asegurar
la semejanza hidráulica entre el modelo y la estructura real del prototipo. Para ello se deben cumplir los tres tipos de semejanzas, ¿no? Semejanza geométrica, semejanza cinemática y semejanza dinámica. Y como última pregunta tenemos, explique la diferencia entre el flujo másico y caudal volumétrico. Además indiquen la ecuación de continuidad. ¿Qué es la ecuación de continuidad? El flujo másico es la cantidad de masa de fluido que pasa por una sección transversal dada por una unidad de tiempo. Lo que lo conocemos formalmente como M y un puntito arriba, ¿no? El caudal volumétrico es, por otro lado, es el volumen de fluido que pasa por una sección transversal dada por una unidad de tiempo. La fórmula, que es área por velocidad. La ecuación de continuidad, por otro lado, es una expresión de la conservación de la masa en un flujo de fluido. Establece que para un flujo incompresible, el caudal volumétrico debe ser constante a lo largo de una tubería o canal, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos puntos dentro de la tubería, podemos considerar que el área 1 por la velocidad en el punto 1 es igual al área en el punto 2 por la velocidad en el punto 2. Y eso sería todo. Muchas gracias. Espero que le haya gustado la exposición.